Bueno, estamos de vuelta en Análisis Superior y uno de los temas importantes esta semana que le comentábamos aquí en Análisis Superior fue el tema del crecimiento económico que tuvo México para el segundo trimestre del año, con lo cual, pues bueno, ya no entraremos en recesión en lo que resta de este 2020, de 2025. Inclusive el Fondo Monetario Internacional, que tenía una perspectiva negativa para el crecimiento del Producto Interno Bruto para México este año, que en su anterior medición tenía un decrecimiento de 0.3%, y ahora el mismo Fondo Monetario Internacional pone que México crecerá 0.2% para este año. Pues bueno, ha movido un poco la balanza a favor de lo que se está haciendo actualmente como desarrollo económico para el país. Déjenme enlazarme rápidamente vía telefónica con Julio Ruiz, quien es el economista en jefe de Citi México, quien por cierto, ellos también presentan hoy pues las perspectivas de crecimiento para la economía mexicana, y pues bueno, ellos también ponen que el PIB de México estará en 0.2% para este año, y aunque es un crecimiento pequeño, pues bueno, lo cierto, mi querido Julio Ruiz, es que pues bueno, ya no estamos en terreno tan negativo, mi querido Julio. Buenas noches. Hola, estimado Paul, muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti, Julio, por tomar la llamada. Oye, hoy el consenso en la más reciente encuesta de Citi, pues también pone que el crecimiento de México va a ser de 0.2% para este año. ¿Qué los lleva, Julio, a tener esta perspectiva de crecimiento económico para nuestro país para 2025? Sí, mira, como tú bien dices, la última encuesta que publicamos de Citi se tiene un consenso de 0.2%. De hecho, nosotros en ese entonces, cuando pusimos ese pronóstico, que fue hace más o menos una semana, también tenemos 0.2%. Sin embargo, lo que tú mencionabas, después de que salió el dato del segundo trimestre del PIB estimado que publica el INEGI, cambiamos nosotros nuestra perspectiva de crecimiento económico a 0.5%. ¿Cuál fue la razón principal? Pues yo te diría uno, que la primera mitad del año pues tuviste un crecimiento relativamente mejor de lo que estimamos al principio de año, ¿no? Creo que la mayoría, incluyendo nosotros, éramos bastante negativos sobre el impacto que pudiera tener este tema de los aranceles y la incertidumbre, y los datos han sido un poquito mejor a lo esperado. Ahora, eso no significa que ya estamos en una senda de expansión y ya podemos estar en celebración, ¿no? Si vemos la segunda mitad del año, yo creo que igual va a estar relativamente débil, y de todos modos este 0.5 que estamos poniendo de nuevo pronóstico, pues igual es algo bastante débil si lo comparas con este crecimiento potencial de 2% de la economía mexicana. Claro, y que yo coincido totalmente con ustedes, Julio. Ayer platicaba con David Páramo sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto para México, y yo lo veo así con toda la perspectiva, con todos los contextos que tenemos actualmente, Julio, el tema de las guerras, el tema de los aranceles, el factor de la revisión del TEMEC. Yo sigo creyendo que México va a crecer este año entre 0.5 y 0.7%, Julio, teniendo en cuenta pues que creo que habrá un poquito de mayor certidumbre para la economía mexicana en el segundo semestre de este año, Julio. No sé cómo lo ves tú. Mira, yo te diría que es principalmente por la primera mitad. Yo creo que la incertidumbre va a seguir al menos en los próximos 90 días, ¿no? Porque es positivo el tema de la pausa, por ejemplo, que se anunció, porque no vamos a enfrentarnos a las series de 30% generalizado como venía en esta carta. Sin embargo, no se ha resuelto el tema de las reglas del juego. Seguimos sin saber qué es lo que va a pasar después de estos 90 días o antes, y eso pues te sigue generando incertidumbre. Ahora, yo lo que sí veo es que en algún momento a finales de 2025, aludiendo a lo que tú dices, vamos a llegar a un acuerdo en el TEMEC, ya sea a finales de 2025 o a principios de 2026, y eso nos puede dar una mayor certidumbre de las reglas del juego, y eso sí, eventualmente pues, te baja la incertidumbre, y estas decisiones de inversión que se habían retrasado a principios de 2025 y actualmente pues se van a posiblemente empezar a reanudar. Coincido totalmente contigo, Julio. Yo también estoy viendo para finales de este año, primer trimestre de 2026, estos acuerdos entre México, Estados Unidos y Canadá,
para de cierta manera pues seguir conformando este bloque económico importante que necesita Norteamérica para poder ser una contrabalanza a los chinos y algunos otros países que tienen un crecimiento importante. Y también vería en el último trimestre del año, Julio, no sé si coincidas conmigo, los factores de compra, ¿no? De la economía mexicana, el consumo, que pues bueno, viene el Buen Fin en noviembre, luego viene toda la temporada de Sembrina, que tú sabes, crece un poco el tema del consumo en México, y yo creo que ese va a ser ese pequeño impulso que tendrá la economía para cerrar entre 0,5 y 0,7, Julio. Sí, digo, como tú bien dices, este tema del Buen Fin, fiestas decembrinas obviamente incrementan ahí las compras. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es algo estacional, ¿no? Si lo comparamos trimestre contra trimestre sin desestacionalizar, obviamente veríamos ahí un impulso. Sin embargo, si lo comparáramos año contra año, pues ahí podríamos ver una desaceleración de cualquier manera, ¿no? Porque lo estamos comparando contra el otro diciembre del año pasado, donde igual tuviste este tipo de efectos. Claro. Julio, ¿qué necesita México desde el punto de vista tuyo personal, pero también desde el tema de Citi, teniendo en cuenta las encuestas que se realizan cada determinado tiempo? ¿Qué necesita México, Julio, para poder crecer a ese 4% que nos prometieron de crecimiento desde la administración pasada y que aunque mucho le tiran a los neoliberales y todo lo que ha sucedido, pues bueno, con la época neoliberales teníamos crecimiento de entre 2 y 2,5%, y toda la administración pasada tuvimos un crecimiento pírrico de la economía, y pues bueno, esta nueva administración arrancamos con un crecimiento que, como tú bien lo dices, 0,5%, que va a ser muy bajo. 2026 por ahí se está esperando un crecimiento de entre 1,5 y 1,7%, pero estamos aún muy lejos, Julio, de ese 4% que nos prometieron. Sí, no, yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es incrementar la capacidad de la economía, es obviamente invertir no solamente en infraestructura, sino también en educación, y para eso se requieren las condiciones adecuadas, ¿no? La principal es justamente certidumbre, que pues ahorita con el tema comercial no hemos podido tenerla. Y también obviamente los cambios al marco institucional pues también de cierta manera genera algo de incertidumbre que pues también te puede limitar el panorama de inversión. Pero yo sí creo que México, una vez pasando estos, digamos, baches en el corto plazo, pues podría seguir siendo bastante competitivo si es que, como platicábamos, se llega a un acuerdo en el TEMEC, las cadenas de producción México-Estados Unidos siguen interconectadas, se empieza a invertir en educación, y eso puede generar en algún momento pues economías a escala, mayor inversión y empezar a generar crecimiento. No sé si todavía, como tú mencionas, al 4%, pero bueno, ir avanzando al menos hacia algo mejor de lo que estamos viendo actualmente. Claro, yo coincido contigo, va a ser bien complicado, mi querido Julio, llegar a ese 4%, pero tengo fe de que si se resuelve el tema de la incertidumbre con el tema de la revisión del TEMEC, si se ajustan algunos temas, contextos internacionales como Israel, como el tema de Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera, pues yo creo que va a llegar a este segundo Mexican Moment donde el tema de nearshoring, las inversiones que llegarían a México, pues creo que van a ser claves para, pues a lo mejor si todos estos factores se coinciden y se logran, pues a lo mejor un crecimiento de 3% para el cierre de la administración. ¿Cómo lo ves, Julio? Pues mira, sería bastante positivo para la economía. Yo creo que sí es importante aprovechar justamente este impulso, ¿no? Este impulso de que va a ser un México que va a seguir siendo competitivo relativo al resto de las economías, porque es cierto que el paradigma global de comercio cambió completamente. Yo no nos vamos a librar de no tener ningún arancel, pero el punto ahí es qué tanto estás tú competitivo respecto al resto de las otras economías que enfrentan aranceles. Y yo sí veo un México que relativo a las otras economías va a quedar bastante bien competitivo, y eso va a tocar aprovechar ese momento para aprovechar esas inversiones. Claro, coincido totalmente contigo, Julio. Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y te deseo muy buen fin de semana. Igualmente, Paul, un abrazo.